Y momento también para el análisis, lo hacemos de la mano de Darío García de XTB. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, estamos viendo que Telefónica en el día de hoy es la gran protagonista con una subida más del 2%. Efectivamente, lo que estamos viendo con el movimiento de hoy, fruto de las noticias que acabáis de comentar, la cotización está consiguiendo consolidar niveles precisamente de la cifra psicológica de los 4 euros por acción, en un contexto donde el mercado hoy arranca con fortísimas caídas en todos los sectores vinculados muy de cerca con el ámbito internacional, con el consumo, con el turismo y algunas de las materias primas energéticas, ante la tensión que se está que está floreciendo y que se ha visto durante este fin de semana y que prácticamente se ha culminado con un efecto de base, que es que los familiares de los diplomáticos estadounidenses en Ucrania van a abandonar el país fruto precisamente de estas tensiones. Y con ese contexto estamos viendo como el IBEX, entre los principales índices, es de los que más cae dentro del ámbito europeo, pero el que más cae de lo que es el ámbito europeo continental, en este caso más oriental, es el índice ruso. La penalización por parte de los inversores al mercado ruso está traduciéndose con caídas superiores al 5%, junto con caídas respecto al precio del crudo, que si bien se mantiene por encima de los precios de cierre del pasado viernes, respecto a la apertura de sesión de hoy prácticamente está cotizando en mínimos de la sesión. Y en un contexto también donde la semana será muy importante, sobre todo entre los calendarios de resultados empresariales de Microsoft, de Tesla y de Apple, también se suma la previsible decisión de tipos y de política monetaria de la Reserva Federal, sobre todo para confirmar que la primera subida de tipos de interés podría tener lugar en este próximo mes de marzo. Como bien dices, subida importante de Telefónica, que también está repercutiendo, digamos, en las tecnológicas que también tienen subidas. Efectivamente, al final es un sesgo que se podría traducir, porque al final la medida que va a adoptar Telefónica podría aplicarse a otras compañías competidoras del sector dentro de Europa y por lo tanto, son medidas que podrían ser plausibles, sobre todo porque el coste en el corto plazo y que sería atribuible a los resultados de cierre de este año, pues al fin y al cabo lo que va a permitir es que de alguna manera, en términos bursátiles, ese descuento, esa salida de capitales para hacer frente a los costes de las bajas voluntarias, pues esté prácticamente ya descontado dentro del precio de la acción, con una perspectiva muy positiva en un sector, como bien apuntabas anteriormente, que a diferencia de Estados Unidos, que tiene una unificación fiscal y un régimen respecto a fusiones y adquisiciones vinculadas dentro de un territorio o un marco fiscal común, en el caso de Europa es más complicado, sobre todo, y entre otras de las cosas más importantes, es dónde se ubicaría la sede social ante una operación corporativa como las que hemos visto en Estados Unidos, pero dentro del territorio comunitario. Bueno, vemos también Renault, que sube algo menos que en la apertura, pero un 2% tras las informaciones de Reuters de que la francesa junto a Nissan y Mitsubishi presentarán esta semana su plan de vehículos eléctricos para 2030. Planean triplicar su inversión hasta más de 20.000 millones de euros. ¿Qué le parece esta noticia y cómo ve el sector? Bueno, el sector de la automoción, sabemos por las evidencias que hay actualmente en la oferta de absolutamente todas las marcas que el futuro va a ser eléctrico. Si bien todavía hay algunas que podrían apostar parcialmente por el hidrógeno como la fuente de combustible principal para los vehículos del futuro, en este caso Repsol no debemos de olvidarnos tampoco que fue pionera en el mercado europeo dentro de lo que son los vehículos 100% eléctricos. Sin embargo, la gran carrera hacia mantener una cuota de mercado importante por parte de los competidores y la entrada de otros que no existían anteriormente, como por ejemplo Tesla, proveniente de Estados Unidos, le ha complicado y mucho las operaciones y los resultados financieros, en este caso a Renault, que además sumaba varios escalabros dentro de lo que es la cúpula directiva de estos últimos años. Si bien esta gran inversión lógicamente va a ser una salida de capital importante para la compañía, lo que están apostando ahora mismo los inversores es que debería suponer un revulsivo suficiente no solo para recuperar la cuota de mercado perdida durante todos estos años, sino para además permitir que la confianza de los consumidores ante la resiliencia de los vehículos en lo que es su esperanza de vida, pues sea mucho mejor. Y ese ha sido además uno de los principales problemas que ha acusado Renault durante estos últimos años con sus vehículos eléctricos. Bueno, el tema de los chips está sobre la mesa. Esta mañana Philips se mostraba confiado en que las ventas se recuperen
de los problemas de la cadena de suministro después del verano, al tiempo que ve probable que persista un fuerte descenso debido a esa escasez mundial de piezas. Le pregunto, ¿cómo hay que posicionarse, por tanto, ante estas compañías? Bueno, estas compañías hay que tener en cuenta que realmente a nivel de oferta, en el ámbito de la inversión, no hay tantas compañías como nos podamos imaginar. Por lo tanto, si bien no llega a ser un monopolio, sí que podríamos estar ante un oligopolio donde muchas de estas compañías, sobre todo, tienen contratos muy vinculantes con grandes compañías del sector tecnológico a las cuales provee directamente de estos semiconductores y microchips. Parte de la recuperación de lo que ha sido el problema de la cadena de suministro, sobre todo, tiene que ver con la recuperación de la minería de tierras raras y de metales industriales, bueno, pues más exóticos de lo habitual, que son componentes necesarios precisamente para esta fabricación, y el levantamiento de determinadas restricciones en los países de origen de fábrica para permitir que haya una plena capacidad de fabricación y, al menos en cuanto a los semiconductores y los microchips se refiere, pues permita, como una cadena de valor, en este caso más bien en origen o en el punto medio, pueda permitir no solo una recuperación en el ámbito de las ventas de los microchips, algo que prácticamente todo lo que se produce se vende, sino que además pueda permitir que otros sectores muy necesarios y dependientes precisamente de este sector, y precisamente, como hemos hablado con Renault, del ámbito de la automoción, pues veamos una recuperación a lo largo de este año. De hecho, es importante destacar que el sector de la automoción, de los vehículos 100% eléctricos, tuvieron una recuperación mucho más rápida durante estos últimos 24 meses y ya prácticamente la tendencia está bastante clara. En menos de 10 años, más del 80% del parque móvil mundial estará compuesto por vehículos 100% eléctricos o híbridos y dependen en más de un 50% de componentes electrónicos. Pues Darío García, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, buenos días. Muy buenos días, gracias.